Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Comenzamos con algunas actualizaciones, como hace algunos días que no nos veíamos por acá. No habíamos platicado acerca de este nuevo canal en YouTube dedicado a el papá de Bam, es decir, Jungkook. Lo dio a conocer directamente en la cuenta de Instagram de Bam y ya tiene más de 589,000 suscriptores. Según esto, se unió el 10 de enero del 2016, pero apenas dio a conocer el canal en los días pasados. Nos vamos directamente hacia mi cuenta de X, donde recuerden que me pueden seguir como @boyswelove2023. Vamos a tener arte. Les quiero comentar que estuve subiendo cositas a la página de Facebook, tanto de BTS Ship Idol, así como también de Domina y su Imperio Romano, y les he estado subiendo mucho material también a nuestra comunidad de Telegram, que lleva igual por nombre BTS Ship Idol, para que por favor vayan para allá. Jimin brilla globalmente con logros musicales y acciones benéficas. K-Media informa: Jimin de BTS continúa demostrando su presencia única en las listas globales y en su fandom, incluso durante su servicio militar. Jimin ganó el premio Fans Choice en los Mama 2024, el premio al mejor K-pop en los MTV EMA. Además, su canción Who del álbum Muse superó 1,000 millones de reproducciones en Spotify. Jimin ha donado generosamente a proyectos como la mejora de viviendas para ancianos vulnerables en Busan y fondos de apoyo para veteranos militares. También hace unos días recordarán que se estuvo votando en unos premios en Francia. Jimin también se lleva el premio a mejor cantante internacional, así que todo esto se va sumando a los logros de Jimin. Hablando acerca de uno de los compañeros de el Jikook que ha recibido la fortuna de tener las firmas tanto de Jimin como de Jungkook, yo hubiera hecho lo mismo. Uno de los soldados que tiene las firmas de Jimin y Jungkook ha enmarcado su uniforme. Es decir, lo puso aquí como lo estamos viendo tal cual, sintiéndose completamente orgulloso de lo que los chicos le dieron y de, me imagino, sus memorias, sus recuerdos compartidos con ellos significan tanto para este soldado, que vean ustedes lo que hizo. Y creo que no hubiera sido el único, más de uno hubiéramos hecho esto para conservar ese momento histórico que él vivió con el Jikook. Precioso, precioso. Hablando de arte, ya les decía, este también ya está colocado en la página de Domina. Espero que no tengan problemas para entrar. Desde el fandom de Hungría de Jimin, recordemos que este año también compraron una estrella para él y han estado muy activas, nos comparten: faltan 6 meses para que Jimin sea dado de alta. Nuestra próxima canasta de flores de cuenta regresiva ha llegado al café CN Millennial en Busan. El texto: estamos esperando tu regreso, Jimin, faltan 6 meses, de parte de sus fans de Hungría. Y aquí tenemos el arreglo de flores donde, según su cuenta regresiva, solo nos faltan 6 meses, como lo dejaron a la entrada del café, como ya está dentro. ¿Se imaginan ser el papá de Jimin y recibir este preciosísimo arreglo de flores para su hijo? Ya hablábamos también de esta preciosa colección que está por salir, como los vemos en sus dos versiones, en su versión angelito y en su versión villano o diablillos. Se ven preciosos y tenemos justamente a Cookie y a Chimi en estas versiones. Ya hablábamos también pues de el hermoso Park Jimin y como Jimin latino nos recuerda: hace un año Jimin se marchó de la manera más icónica posible con su mochila de Dior y su camisa Dior, como si fueran artículos personales comunes. Se fue como todo un it boy, con clase y elegancia. Kina también nos comparte un arte donde podemos ver a Jimin y a Jungkook. Nuestra cuenta regresiva cada vez se hace más pequeña. Ha estado en tendencia este arte y sí lo han hecho mucho con Jimin y Jungkook. Me ha dado mucha ternura porque esta versión petit también ya está disponible para ustedes para que la descarguen. Y hablando acerca de nuestra cuenta regresiva, faltan 191 días para el regreso de Yoongi.
180 días para el regreso de Tae y de Nam y 181 días para el regreso de Jimin y Jungkook. ¿Y están ustedes de acuerdo que en los próximos 6 meses, cuando llegue el momento que los chicos salgan y sobre todo primero tengamos a Tae y a Nam y al siguiente día a Jimin y a Jungkook y 10 días exactamente llegue Yoongi? Bueno, van a ser las 3 fechas más significativas de mi vida, poder verlos regresar a los 5. Durante la reunión plenaria del Comité de Cultura, Deportes y Turismo celebrada en el Palacio Nacional, Choi Ji-won, miembro del Partido Demócrata de Corea, presentó una like stick de BTS, una Army Bomb, para hablar sobre el fenómeno ocurrido durante las protestas por la destitución de Yoon Seok-yeol, el presidente de Corea. El político explicó que las generaciones millennial y Z destacaron entre los protestantes. La mayoría de los asistentes eran jóvenes y mujeres quienes hicieron uso de like sticks y música de idols para externar sus deseos en pro de la democracia. Este otro arte de Darling Stars, que también como es maravillosa, pensando que hoy era 12 de diciembre, que ya es prácticamente en Corea, así que lo dibujé un día antes. Ya nos falta muy poquito, prácticamente 6 meses para la salida de Jimin y Jungkook. Boo de Jimin lleva 20 semanas. Es ahora la canción de K-pop coreano que más tiempo ha permanecido en el ranking Billboard Hot 100 de esta década, superando a Standing Next to You de Jungkook, que logró un récord de 19 semanas. Habíamos perdido un montón de lugares y justamente de la semana anterior a esta se pronosticó que iba a recuperarse y así fue. Del lugar número 56 logra subir esta semana al lugar número 47 y esperemos que logremos por lo menos otras 2 semanas más dentro de esta lista para terminar el año. Hace unos días comenté de otra artista hermosísima que también había puesto a la venta su arte, pero Nuko en este instante tiene a la venta esta preciosa colección de stickers del Jikook. Si ustedes la visitan en su cuenta en X y luego de ahí siguen las instrucciones, van a poder comprar estos hermosos stickers de Nuko. La verdad es que tiene varias cosas a la venta. Les recomiendo mucho que la sigan. Es una artista maravillosa y como les decía, si ahorita ustedes van a su cuenta y la pueden seguir tanto en Patreon, pero en esta cuentita que es la de Nuko's Comics, ahí pueden adquirir mucho de su arte, así que por favor no se lo pierdan. Tiene cosas preciosas. Esta artista es súper buena, qué bárbara. Hablando acerca del nuevo canal que ya tiene Jungkook y que esperemos pronto nos pueda poner cositas ahí que nos comparta y donde se hace llamar el papá de Bam. Bueno, pues dice, había un cachorro Bam que estaba en la esquina y no recibía leche de su madre y dije, lo llevaré. De camino a casa se mareó y vomitó en el auto. Durante el adiestramiento canino las cosas fueron geniales, pero se enfermó. Era muy sensible a diferentes gérmenes y cosas, tal vez porque no tomó leche de su mami, se me ocurre. Si realmente quieres adoptar un perro pero no puedes brindarle las condiciones adecuadas para cuidarlo correctamente, entonces lo mejor es que no lo hagas. No es correcto y es una acción que también es injusta para el perro. Si vas a criar un perro, realmente tienes que vivir pensando solo en él. Eso es lo correcto que debes hacer, pero no lo sabía antes. Jungkook hablándonos acerca de cómo conoció a su Bam, y vamos a despedir este video dando pues una vuelta por mi feed para que ustedes vean el arte. Ya ven que les hablaba de este arte específico, esta tendencia, y cómo tenemos a Jimin y Jungkook. Me encantó. Aquí el pequeño Jimin tocando el pecho de Jungkook. Por cierto, también aprovecho para una vez más agradecerles a todos los miembros del canal que están aquí con nosotros y que hacen posible el que yo cuente con mejores herramientas para producirles estos videos. También muchas gracias a todos los que pertenecen al canal, que están suscritos. Muchas gracias por toda su ayuda también a ustedes. A los que vienen llegando, pues también los invitamos a que se suscriban y que nos dejen sus comentarios, porque recuerden que sus comentarios los hacen convertirse en colaboradores del canal, lo cual me encanta que ustedes participen conmigo. También recordarles que para despedir este año vamos a tener un en vivo aquí en el canal. Estén muy atentas de los horarios en los cuales voy a estar transmitiendo para que participen conmigo.
Vamos a hablar de todo lo que ocurrió, aconteció y sucedió este año con el Jikook. Fue un año muy intenso porque si bien no los tuvimos aquí con nosotros, nos dejaron una cantidad de material maravillosa para compartir y eso es parte de lo que vamos a hablar en nuestro en vivo. Así que ahora sí, con estas hermosas imágenes, Jimin, qué barbaridad. Yo quisiera poder hacer eso. Nos despedimos por el día de hoy. Tenemos mucho arte y cosas preciosas. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Voice We Love, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.